Gracias al Señor porque ustedes están promoviendo uno de los proyectos de la Voz de los Mártires y vamos a llegar a Nigeria pronto. Eh, entonces, en esta presentación, el Señor me dio un nombre para este programa de enseñanza que es Desde la Sangre de Abel, y ese es el programa de enseñanza sobre la persecución por causa de Jesucristo. Generalmente voy a indicar las fuentes utilizadas, pero sé que se ve muy pequeño tal vez para su pantalla, pero allí están. Puedo dejar las notas después, enviarlas, ya la envié parece al hermano Harris. Entonces esas son las fuentes, como dije, la presentación se la envié al hermano Harris, Daniel Harris, y está disponible. Lo más que podemos difundir es lo mejor. Bueno, y ahí hay liberación de responsabilidades, no el material presentado con el fin de conocer las grandes preguntas y temas relacionados con la persecución. No todos van a estar de acuerdo con todo su contenido. Las preguntas y temas son complejos y no estamos presentando este material como si existiera una respuesta simplista a todas las preguntas. La persecución de los cristianos por causa de la fe requiere un marco teológico. Este material no pretende ofrecer una perspectiva total, pero sí tiene como objetivo ofrecer al asistente las herramientas para una profundización en la materia. Ahora, algo importante, el contenido y las expresiones verbales que se expongan no representan necesariamente el pensamiento del ministerio La Voz de los Mártires. Y lo último, una nota aclaratoria, que las cifras indicadas en esta presentación son aproximadas. Bien, se estima, y seguramente ya lo vieron ya eso, que antes del año 324 después de Cristo, entre 30.000 y 40.000 cristianos fueron asesinados, es decir, murieron por causa de Cristo, fueron martirizados. Al año 2010, 71 millones de cristianos han sido martirizados. Entonces, si volvemos al 324, tenemos una cifra de 30.000 a 40.000. Y al año 2010 estamos hablando de 71 millones de cristianos que han sido martirizados. Y esa cifra es más o menos equivalente a la población de Argentina, Bolivia y Chile. Y ese es el récord que tenemos aproximado, pero solamente hasta el año 2010. Alfonso Ropero, en su libro de Mártires y Perseguidores, escribe lo siguiente. Dice, las noticias cada vez más frecuentes sobre la intolerancia religiosa, ataques a comunidades cristianas, han devuelto a un primer plano una cuestión que parecía pertenecer al pasado atávico de los pueblos: la persecución por motivos religiosos, el martirio, la muerte violenta por el testimonio de la fe cristiana. El siglo XX de nuestros amores, de avance científico, de viajes interplanetarios, de aldea global, de derechos humanos, de experimentos sociales y pensamiento libre y libertad religiosa, se saldó con el espantoso saldo de millones de personas que perdieron su vida por motivos religiosos. 45 millones, más de la mitad del total de los 71 millones de mártires cristianos en la historia de la Iglesia, fueron asesinados en el siglo XX. Esa es una cifra horrorosa y espantosa, y es una cifra increíble. Cuando vamos a buscar un poquitito de información, nos damos cuenta que ya el 80% de los actos de intolerancia religiosa en el mundo están dirigidos en contra de los cristianos. Yo siempre me pregunto qué malos son los cristianos, que la gente no los tolere. Si se dan cuenta, había notado un tiempo atrás 75%, pero eso lo cambié por una información más actualizada. Es decir, si a un par de años atrás era el 75% de los actos de intolerancia religiosa dirigidos a los cristianos,
hoy es un 80%. Y yo quisiera compartir con ustedes una información sobre lo que se llama la demografía del martirio, es decir, cuáles son las situaciones del martirio. Y para eso he usado una información en mi texto, en el texto que uso para hacer estos talleres, estas clases, que se llama Presión de Sangre. Y hay una tabla que vamos a ver, en la tabla 1, que habla sobre la situación, habla sobre situación de martirio, se refiere a martirios masivos o múltiples en algún momento de la historia. Y en esta tabla se ve que las 10 situaciones de martirio ocurrieron en el segundo milenio de la fe cristiana. Y de ellas vamos a marcar algunas. Por ejemplo, en el número 1, indica que 15 millones de cristianos, entre el año 1921 y 1950, mueren en campamentos de prisión soviética. Luego, entre el año 1950 y el año 1980, 5 millones de cristianos mueren igual en campamentos de prisión soviética. Si vamos al punto 7, allí encontramos 1.200.000 cristianos en el año 1925 de católicos romanos son asesinados por el intento del régimen soviético entonces de liquidar a todos los católicos romanos. Yo sé, posiblemente casi todos los que están aquí escuchando, viendo, pueden recordar lo que pasó en el Holocausto, en ese terrible asesinato del pueblo judío, o de judíos. 6-7 millones. Pero yo no sé si usted había escuchado de esta cantidad de millones de nuestros hermanos en la fe que murieron, por ejemplo, en campamentos de prisión soviética. Hay una segunda tabla que indica la cantidad de mártires según la confesión cristiana a la que pertenece. Y en esta tabla se ve que la Iglesia Ortodoxa es la que más mártires posee. Y allí vemos entonces que son los ortodoxos quienes han sufrido la mayor cantidad de muertes como mártires cristianos, es decir, 43 millones. Y a veces es difícil traspasar la realidad de los números. Y en la demografía del martirio hay un detalle que este investigador entrega y nos indica la manera como fueron martirizados los cristianos. Y tal vez es algo fuerte, crudo, ¿no? Pero la manera como murieron muchos de nuestros hermanos en la fe, bueno, se les derramó su sangre, se les ejecutó, se les asesina, dice, se les mata, se les apedrea, se les mata por raza, se les decapita, se les guillotina, se les estrangula, se les asfixia, se les acuchilla, se les come vivo, se les asfixia con gas, se les inyecta, se les electrocuta, se les sofoca, se les hierve en aceite, se les asa vivo, se les ahoga, se les incendia, se les quema y se les masacra. Terrible. Y aún continúa este detalle. Se les crucifica, se les lincha, se les cuelga, se les dispara, se les liquida, se les empuja hacia el tráfico que asoma, se les confina, se les entierra vivo, se les mata aplastado, se les envenena, se les mata con drogas, se les mata de hambre, se les priva de medicinas, se les mata química o electrónicamente, se les mata extrajudicialmente, bajo tortura, con golpes, en custodia, en prisión, poco después de liberarlos de la cárcel, sencillamente se les deja que se le mueran. Entonces no solamente hablamos, no solamente tenemos información de la cantidad de cristianos que han muerto, sino que la manera como han sido asesinados. Y cuando uno comienza a investigar, cuando uno comienza a ver estas enormes cifras de creyentes asesinados, cuando uno viene acá a la historia reciente,
en los distintos países, en China, en Indonesia, en Corea del Norte, en Nigeria, en Eritrea y muchos más. La verdad nos tomaría, creo que todo un día, sin exagerar, desde las 8 de la mañana podríamos estar hasta las 8 de la noche para ir analizando la situación de persecución en cada país, ¿no? En más de 65 países que hoy eh, persiguen, que no permiten que se predique el Evangelio, o hay una restricción en cuanto a la expresión religiosa. Cuando yo pasé por ese ejercicio, y gracias a Marcelo, que él estando en nuestra iglesia sintió este llamado y el Señor nos guió a apoyar la apertura de esto acá en Chile, y vinimos acá a Chile. Eso significó que nos involucramos directamente con la voz de los mártires, y por ser parte del directorio, entonces yo comencé también a participar ya en otras reuniones internacionales, a conocer a colegas de la voz de los mártires, gente de terreno, y, y la cantidad de información que uno empieza a recibir en algún momento le hace mirar al cielo, y uno empieza a preguntarse, Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible? Estuve en una conferencia en Tailandia, a puertas cerradas por seguridad, y estuvimos escuchando testimonios de una hermana que fue violentamente atacada y maltratada y abusada en una cárcel en Tibet. Y la verdad que el corazón de uno se quiebra. Y habíamos muchos hermanos y hermanas en esa sala, mientras esta hermana contaba su testimonio, y estábamos todos en lágrimas, estábamos todos llorando. Después, cuando tuvimos tiempo de coinonía, lo único que queríamos era abrazar a la hermana, o no sé, sacar lo que tuviéramos de nuestro bolsillo para entregárselo. Porque leer sobre alguien perseguido o ver algunas fotos sobre la persecución impresiona bastante, pero cuando uno escucha de primera fuente los sufrimientos y las atrocidades que se hacen a nuestros hermanos y nuestras hermanas por el solo hecho de creer en Jesucristo, entonces eso a uno lo obliga y lo lleva inmediatamente a las rodillas, pero también a la palabra. Y es lo que yo he puesto allí, como que necesitamos una interpretación cristocéntrica de la persecución. Y es como ir y mirar al Señor y decirle, Señor, ¿qué está pasando? Y bueno, cuando nos acercamos a la palabra del Señor, vemos que Jesús tiene una visión totalmente clara acerca de la persecución. Y él habla desde la sangre de Abel. Y por eso es que el programa de enseñanza toma ese nombre. En Mateo 23, 34, el Señor está hablando con los religiosos. Y les dice, por tanto, de aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. Y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Entonces el Señor está mirando hacia el pasado, el Señor está mirando directamente hasta Adán, cuando se está refiriendo a la persecución, porque ese es el argumento que usa para decirle a los religiosos de esa época que a futuro también van a perseguir. Algunos van a matar a otros, y van a crucificar y van a azotar a otros. Entonces el Señor tiene una visión completa. Jesús allí tiene una visión completa y va desde Abel, y luego vamos a llegar a Apocalipsis, a los mártires. Entonces Jesús, cuando comenzamos a releer, al menos eso es lo que yo hice, comencé a releer la Biblia, y me doy cuenta de que Jesús entrenó a sus discípulos para la persecución. Él fue muy claro respecto al precio que tendrían que pagar.
Él les indicó detalladamente acerca de los peligros que enfrentarían. Y Jesús no quiso que fueran sorprendidos por la persecución. Sabemos la relación de amistad y fraternidad y amor que Jesús tenía por sus discípulos. Entre los capítulos 13 y 17 de Juan podemos ver al Señor, a ese líder, al rabí, pero más que nada al amigo, preocupado por sus amigos. Y esa preocupación de Jesús se reflejó en las enseñanzas que Él le empezó a dar desde un principio. Y entonces vemos también de que cuando Jesús entrena a sus discípulos para la persecución, lo hace desde los comienzos. Estamos familiarizados con el Sermón del Monte, pero allí fue una clase maestra, una clase donde comenzó a sembrar en el corazón de sus discípulos lo que ocurriría con sus vidas. Y en el versículo 10 del capítulo 5 de Mateo le dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pero fíjese ahora en el versículo 12. Hace ahora otro giro mayor, dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas. Nuevamente hace referencia al pasado, a los profetas que fueron antes de vosotros. Y acá en el versículo 10 y 11 la palabra bienaventurados viene del griego makarios, que significa bendito, significa feliz, significa bienaventurado. Entonces sean felices, ¿sí? Felices sean los que padecen persecución por causa de la justicia. Y luego las dos palabras del versículo 12, que es gozaos y alegraos, kairo y agallao, es gozarse y regocijarse. Y luego dice regocijarse grandemente, hay una intensidad en ese regocijo. Yo no sé, no me puedo imaginar cómo los discípulos estaban escuchando a Jesús y tratando de entender esas enseñanzas. Porque humanamente, ninguno de nosotros estaría dispuesto a continuar con alguien que nos está advirtiendo de que vamos a sufrir. Porque el hombre lo que no quiere es sufrir. Eso es algo natural en el hombre. Lucas escribe un paralelo y dice: dichosos ustedes cuando los odien, es decir, cuando los aborrezcan, cuando los discriminen, los aparten, los insulten, los vituperen y los desprestigien, es decir, cuando desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. De nuevo, yo trato de ponerme en la posición de los discípulos, y eso también me lleva a mi pasado cuando yo era un creyente que asistía a la iglesia, que iba a la escuela dominical, y trato de buscar en mi pasado, en mi memoria, cuáles clases de la escuela dominical me hablaron acerca de que por ser cristiano yo iba a ser perseguido o podía ser perseguido. Y no lo pude encontrar. Entonces me fui a mis años de preparación teológica en el Instituto Bíblico y tampoco lo pude encontrar. Y luego entonces comencé a buscar bibliografía en español que me hablaran, me enseñaran un poquito más, y bueno, tampoco lo pude encontrar. Y eso fueron las cosas que el Espíritu Santo comenzó a usar para motivarme y empezar a compartir esta enseñanza que gracias al Señor estoy con ustedes haciendo hoy, en esta mañana, en esta tarde. Glenn Penner, un colega de la Voz de los Mártires que ya está en su presencia, que sufrió una leucemia por varios años, pero el Señor le permitió terminar el libro A la sombra de la cruz, Teología de la persecución y el discipulado. Él escribe: las Escrituras y especialmente el Nuevo Testamento fueron escritos por creyentes perseguidos para creyentes perseguidos. Y
No tengo mucho tiempo de explicar, pero cuando uno comienza y se cambia los lentes, como relee la palabra, especialmente en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que hay un contexto mayor que gira en torno justamente a esta persecución. Y uno podría decir que es obvio o que es lógico, por cuanto nuestra fe en Cristo comienza en la cruz del Calvario, allí con un sufrimiento de Jesús. Entonces hay una huella, hay un sello, hay una característica que no solamente lo sufre el Señor, sino que también lo sufren sus discípulos, los padres de la iglesia, y así como pienso yo, han transitado a través de la historia hasta el día de hoy. Y es muy interesante muchas de las cosas que, bueno, más que interesantes son profundamente importantes las cosas que el Señor le dio a Glenn para que pudiera dejar como enseñanza. Del mismo modo, la iglesia de hoy debe comprender que el cumplimiento de la misión puede en cualquier momento o circunstancia enfrentarla a la persecución por la causa de Cristo. Yo sé que algunos hablan de la iglesia libre, de la iglesia occidente, de la iglesia perseguida, pero creo que es importante decir que la iglesia es iglesia en todo lugar. La iglesia universal del Señor está en todo lugar. Y podemos ver de que hay una parte del cuerpo de Cristo que está sufriendo. Pero por alguna razón, la otra parte del cuerpo no la ha sentido. O por lo menos por muchos años había un gran silencio y no la ha sentido. Y es por eso que tenemos que ir aprendiendo cada día de que así como nuestros hermanos hoy están sufriendo en Nigeria, las situaciones en el mundo cambian radicalmente con muy poco tiempo. No sé cuántos se acuerdan cuando echaron abajo el muro de Berlín. No sé cuántos se acuerdan cuando se vino abajo la Unión Soviética. Cosas que antes no pensaban. Él dice, los van a perseguir, y entonces esta es la anticipación teológica, ¿no? El Señor le está enseñando algo que va a ocurrir en el futuro. El Señor está profetizando algo que va a ocurrir. Y lo que va a ocurrir es que va a haber aborrecimiento a los cristianos y que va a haber persecución a los cristianos. También en Juan 16:12 los van a expulsar de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Así lo pensaba Saulo cuando asesinaron a Cristo. Pablo escribe a Timoteo y le dice que todos los que quieren vivir piadosamente con Cristo Jesús serán persecución. Y bueno, no es el momento, pero cuando leemos este versículo de una forma devocional, tal vez debemos llevar esta palabra para cuestionarnos nosotros mismos, qué tipo de vida estamos llevando cuando hay ausencia de persecución. Y en el Apocalipsis ya hablamos al final de los mártires de Jesús. Entonces, cuando el Señor da una interpretación cristocéntrica de la persecución, ya Él mira totalmente desde la sangre de Abel y Él sabe y profetiza lo que va a ocurrir en el futuro. Ese es el contexto de la persecución. Y en ese contexto nosotros, como creyentes, somos parte de él. Y a veces cuesta creer que a nosotros nos sucederá algo, pero yo tengo la seguridad de que si el Señor ha permitido de que se abriera el ministerio en 2015 acá en Chile, y el Señor ha bendecido ese ministerio, no solamente para hacer una voz de los mártires, sino que para comenzar a difundir en las iglesias el tema de la persecución. Yo creo que el Señor está usando el mismo principio que usó para sus discípulos, que comenzó a prepararlos. Y yo creo que la iglesia, el Señor acá en Chile, está teniendo la oportunidad de ser preparada. Está la oportunidad de revisar las escrituras nuevamente para ser preparada por lo que se viene. En el contexto internacional, la persecución, por ejemplo, este es un artículo del 10 de noviembre, ¿no?
Está escrito por Fernando de Aro. Fernando de Aro, investigador, periodista también, español. Él tiene ya 6 películas y 4 libros, imagínense, que avalan su esfuerzo intelectual y periodístico por documentar el genocidio que en diferentes lugares del mundo se está perpetrando contra los cristianos. Este artículo está en Evangélico Digital, de fecha 10 de noviembre. Y él, le voy a invitar a que vea algunos a YouTube. Tenía algunos, pero por tiempo no podemos compartirlo acá. Pero él se ha dedicado, ¿no?, a investigar exactamente qué es lo que está sucediendo con la persecución de los cristianos en distintos lugares. Y él lo hace de una perspectiva de investigación, de una perspectiva periodística. ¿Por qué lo hace? Porque hay un gran silencio en todo el mundo acerca de la persecución de los cristianos. Hay una foto. Bueno, este es un ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido que encargó a un obispo un estudio, esto es el del año 2019, acerca de la persecución de los cristianos, y hay en el diario y en la cadena de noticias de la BBC del Reino Unido, entonces salió un titular que el genocidio de los cristianos está llegando a niveles alarmantes. Entonces, cuando se habla de genocidio, de acuerdo al Reglamento de las Naciones Unidas, es cuando se intenta eliminar y borrar del mapa a un grupo en particular, sea por motivos raciales o religiosos. Y eso es justamente lo que Boko Haram quiere hacer en Nigeria. Ese es el intento de Boko Haram en Nigeria, que es el grupo que comenzó de una manera y ha terminado con la misión de eliminar a todos los cristianos de Nigeria. Allí, por ejemplo, es tal vez, no sé si hay niños ahí en sus hogares, pero usted va a entender bien la imagen. Y esa es una noticia del 24 de marzo de 2019. Y hay un artículo en el Christian Post que informa que entre enero y julio del 2018 ocurrieron estas muertes. Y no sé si lo alcanzan a ver, pero son más de 6.000 cristianos masacrados. Más de 6.000 cristianos masacrados. Y allí en la foto vemos aldeanos cristianos que entierran a familiares masacrados en Nigeria. Cuando el Señor comenzó a tratar conmigo, cuando recién empecé a conocer más acerca de la persecución, un amigo en Nueva Zelanda, que es Graham Gallen, que ha estado acá en Chile también, fue a predicar a mi iglesia y nos compartió el testimonio justamente de la muerte de 9 hijos de un pastor que fueron asesinados allí en Nigeria. Y fue impresionante. Yo cuando escuché, quedé muy impresionado, pero también con una dualidad en mi corazón, porque le decía, Señor, ¿por qué antes no escuché acerca de esto? No sabía que mi familia de la fe sufre de esta manera. No sabía que un pastor tenía que enterrar a sus 9 hijos. Y bueno, al pasar del tiempo, en otra conferencia internacional, tuve la oportunidad de estar con el copastor de esa iglesia donde el pastor le asesinaron sus hijos. Y pude ya también de primera fuente. Y le dije, ¿sabes que vi un video y estaba ahí en ese video? Era en el funeral. Y bueno, el padre de estos 9 hijos lo que hizo en este funeral, levantó las manos para agradecer al Señor por la vida de sus hijos y también levantó las manos para bendecir a aquellos que habían asesinado a sus hijos, rogando que Jesucristo se les revelara a sus vidas. Para mí eso hizo un antes y un después, porque nos damos cuenta de que a pesar del sufrimiento que existe hoy, que está ocurriendo hoy, es por eso que este proyecto para bendecir a mujeres viudas, les matan a sus maridos, y que una mujer viuda allá no es como una mujer viuda acá. Entonces no tienen forma de sobrevivir.
Y además, por ser cristianos, el Estado no va a tener la amabilidad de apoyarla o de traerle algún subsidio o cualquiera de esas cosas. Entonces, gracias por el apoyo que pueden estar haciendo. Y también decirles de que nuestro trabajo en pos de los mártires es un trabajo que se hace con verificación en terreno. Es decir, ningún proyecto se realiza por el hecho de hacer un proyecto, ¿no? Porque es una buena idea, sino que surge de una necesidad específica que es verificada por algún colega de la Voz de los Mártires en terreno. Así es, Marcelo González viaja, bueno, ahora con la pandemia no ha podido viajar, él viaja a distintos lugares, se conecta discretamente, privadamente, con los colegas que están en terreno, y entonces allí es como vamos generando proyectos que son justamente dirigidos, específicos, y el destino de esos fondos van a llegar y los objetos que se compran, las adquisiciones que se hacen, llegan a esos lugares. Pero allí tengo muchas fotos de muchos lugares que han sido quemados. Me recuerdo cuando estoy revisando mi obra, me pegan un texto, por favor, eh, con Peter Yashek, que estuvo preso en Sudán del Norte. Él contaba de que bueno, compartíamos testimonios que no son contables públicamente, porque son tan fuertes, son tan grotescos que es imposible. Pero él me dijo, sabes, quiero compartir algunos de ellos. Y estuvimos viajando en Chile, hasta el sur, y cuando nos preparábamos, él me decía, mira Juan, si tú ves que yo era su intérprete, y si tú ves que yo no puedo seguir, tú ya sabes el testimonio, tú ya sabes el caso al que me voy a referir. Entonces un día le dije, ¿sabes qué, Pete? Si tú ves también que yo me quedo callado, es que sencillamente no lo podemos contar, porque son profundamente disturbadores, algo así se dice, ¿sí? Y eso es lo que está ocurriendo con nuestra familia de la fe. Podría mostrarle muchas cosas más, sé que no tengo el tiempo, pero me gustaría dejar por lo menos algunos principios que he encontrado interesantes, que forman parte también del prólogo del libro A Precio de la Sangre, y donde Guillermo Taylor, un misionero, dice que la iglesia libre tiene desafíos. Y quisiera que tal vez tomen un poco de atención en esto, que la iglesia libre, es decir, nosotros, con esa libertad entre comillas, podemos recuperar la enseñanza bíblica de la persecución, y así como ustedes lo han estado haciendo, han tenido durante todo un mes a la iglesia aprendiendo, y doy gracias al Señor por eso, y gracias al pastor Víctor que ha organizado esto. Segundo, desarrollar una teología misionológica y pastoral del sufrimiento. La verdad es que conozco muchos centros de formación teológica y escuelas de entrenamiento misionero, y este fue un ramo que se les quedó olvidado. Pero gracias al Señor eso ha cambiado. Estoy teniendo la oportunidad de enseñar en distintos lugares, en OM, en Jucum, porque hay que enseñar también y preparar misioneros, enseñar a morir por Cristo. Estar dispuesto a dar su vida y la de su familia por el Señor. También, en tercer punto, dice enseñar sobre la persecución, sufrimiento y martirio en nuestros discipulados, ustedes lo están haciendo, en nuestras familias, iglesias e institutos bíblicos. Cuarto, desarrollar una himnología que canta sobre estos temas. Yo sé que en la iglesia bautista, por lo menos en los tiempos anteriores, se cantaba mucho himno, mi iglesia también. Y mi suegro siempre escuchaba sus himnos. Y los himnos tienen un contenido, pero las canciones modernas parece que tienen contenidos distintos, y a veces no tan profundos, ni tan trascendentales, ni menos tampoco tan bíblicamente correctos. Entonces, con la inspiración de conocer más de la teología de la persecución, mi oración es que los músicos que hay en las iglesias puedan desarrollar una himnología que canta sobre estos temas. Ya tengo dos amigos, uno en Huechuraba y otro acá en Quilpué, que el Señor lo está guiando para entonces desarrollar temas que se puedan compartir en la iglesia.
quinta publicación en castellano. Estoy feliz que el Señor ha permitido que a través de la voz de los mártires tengamos ya una gran cantidad de literatura en español para enseñar a la iglesia, para que la iglesia sepa más, se prepare más y conozca más. Y sexto, que es un punto que está aún por crecer, que es aumentar la intercesión y abogacía por los que sufren. Esto no es orar por los que sufren, sino que es interceder antes las autoridades. Y yo no sé si a veces ha recibido usted, por ejemplo, un email donde dice, por favor, firme esta petición. Hay situaciones en China que son atroces, pero Chile tiene una muy buena relación comercial con China, y entonces estamos buscando la manera de poder hacer llegar solicitudes e interceder por la situación de algunos pastores chinos en China delante del gobierno de Chile, para que el gobierno de Chile represente esta inquietud de los ciudadanos chilenos ante el embajador chino. Hay muchas cosas que se pueden hacer de esa área. Peter Jacek fue liberado después de haber sido condenado a muerte en Sudán por la gestión de algunas ONG no cristianas también, y el apoyo de distintas peticiones que se le hicieron de distintos gobiernos al gobierno de Nigeria. Por lo tanto, es un punto importante. El Señor les bendiga, y han quedado las notas. Y quisiera también, hablé con el pastor, pedí el permiso de, si alguno está interesado en continuar de forma más detallada, más profunda, estudios y formación teológica y misionera con respecto al sufrimiento, la persecución, el martirio, pueden comunicarse conmigo, y entonces podemos crear un grupo de estudiantes. El costo es solamente el costo del libro de impresión, nada más. Aquí no hay motivos de hacer negocios, pero sí, yo realmente quiero y el Señor me ha llamado para eso, para poder seguir compartiendo con la iglesia lo que es la enseñanza de la persecución. Así que, hermanos, muchas gracias por este tiempo. Voy a stop share y muchas gracias, pastor.